Apareció en los momentos claves Pablo Vegetti, un goleador que llegó con ese rótulo, se esperaba mucho de él, pasaban las fechas del campeonato, había marcado un gol de penal, se esperaba mucho de él y en los partidos de Cerro hasta se llegaron a escuchar los murmullos cuando Vegetti no hacía los goles que el hincha de Cerro estaba esperando, porque vino con el rótulo de goleador del fútbol brasileño, con el Vasco da Gama. Un jugador ya de mucha experiencia, pero que era la carta que necesitaba Cerro Porteño para imponerse en el área rival. Porque de un tiempo a esta parte Cerro no estaba encontrando al goleador. Porque Churín, cuando volvió, estuvo muy apagado, a tal punto que tuvo que irse de vuelta. Lo había traído a Totina Amarilla y no le estaba alcanzando. Lo había traído al Bocón Torres, que me parece cumplió con creces, porque dentro de la estadística personal suya habían figurado muy pocos goles. En un año en Cerro Porteño hizo más goles que en toda su carrera en sus equipos anteriores. Pero lo descueraban en cada partido. Un jugador muy sacrificado, de mucha entrega, pero que, bueno, necesitaba alguien más. Lo trajeron a Vegetti. El último aporte grande de Juan José Zapag, cuestionado, resistido, presidente de Cerro Porteño, bueno, había desenfundado para gatillar y lo trajo a nada menos que al goleador del Vasco da Gama para insertarlo a Cerro Porteño y dejar como legado. Pasaban los partidos, no llegaban los goles de Vegetti, el público empezaba a murmurar. Recuerdo en cancha de Nacional cuando el técnico todavía era Jorge Bava, le dio alguna indicación que no le gustó mucho a Vegetti, porque al no hacer goles se esperaba que por lo menos coopere un poco más, que ponga un poco de sacrificio, a lo que no es característica, porque él es un jugador de área, goleador nato. Sin embargo, hasta llegó a perder el puesto. En algún partido perdió la titularidad de Vegetti. Y bueno, cuando ya Cerro necesitaba ganar el partido contra Junior para reacomodarse en su grupo, porque lo había descolocado aquella derrota contra Cristal en el debut en Copa Libertadores, había que de alguna forma recuperar terreno, apareció el golazo de Pablo Vegetti contra Junior de Barranquilla. Ese gol me parece que ya gran parte de la inversión hecha en él había pagado. Primero porque aquel triunfo le valió al Cerro Porteño más de $300.000. O sea, gran parte de la inversión se cubrió con el partido ganado, con el golazo de Pablo Vegetti. Pero además, lo acercó a Cerro hacia la clasificación a octavos de final. Anoche, con gran visión, acompañó la jugada para instalarse donde tenía que estar el goleador, en el área, en esa maniobra perfectamente ejecutada por Cerro Porteño en el contragolpe. La gran calidad también de Fabricio Domínguez para cruzar la pelota y dejar fuera del alcance de los centrales del Palmeiras, y también del grandote portero que tiene el Verdão. Y Vegetti simplemente, con esa gran fuerza física que tiene, acompañó para finalizar y marcar presencia como goleador. Poner la bandera de goleador en Cerro Porteño. Y después, bueno, había que
administrar ese resultado para quedarse con una nueva victoria. Vegetti le dio más de $600.000 ya a Cerro Porteño con sus 2 goles, contra Junior y contra Palmeiras. Con eso me parece que él ya pagó con creces la inversión hecha en él. Se lo esperó mucho, pero apareció en los momentos claves. Apareció en los momentos donde Cerro más lo necesitaba. Partidos estratégicos en Copa Libertadores, donde cada gol vale plata. Y además, con el resultado posterior que se ha dado en Colombia, la victoria de Junior le permitió a Cerro ya avanzar con una fecha de anticipación a octavos de final. Más dinero para el club. Hasta aquí me parece que la inversión quedó ya totalmente satisfecha con esa gran inversión hecha en un goleador de raza que en algún momento ya le empezaban a cambiar el apellido cuando no estaba haciendo los goles. Viejetti le llamaban algunos. Bueno, apareció el Viejetti goleador con 2 goles estratégicos que le han permitido a Cerro Porteño ganar 2 partidos en condición de visitante. Esto es histórico también. 2 partidos consecutivos de visitante ha ganado Cerro Porteño en esta Copa Libertadores con el aporte de Pablo Vegetti. Y Cerro Porteño ya en octavos de final con más dinero que eso representa y que ahora le va a permitir esa plata que va a juntar Cerro Porteño para levantar las inhibiciones, apuntar a la contratación de jugadores en puestos donde va a necesitar el entrenador Ariel Holland para encarar octavos de final de Libertadores y fundamentalmente el campeonato clausura. Con lo hecho hasta aquí por Cerro Porteño en esta Copa y más allá de que, bueno, a Holland le ha costado hasta aquí centrarse en el día a día para el campeonato, porque cuando llegó Holland no es que Cerro tenía todo perdido, tenía todas las chances de seguir peleando el campeonato, pero no lo hizo, como que se perdió en el camino. Sin embargo, en esa capacidad que tiene de ir partido a partido en Copa Libertadores, bueno, hoy Cerro está en octavos de final. En el escenario inicial hablábamos previamente que el partido estratégico era contra Sporting Cristal de Perú en la última fecha frente al cuadro peruano. Había que ganar o empatar dependiendo de lo que pueda suceder, porque en el análisis era muy poco probable que tengamos una victoria de Cerro frente a Palmeiras y además una victoria de Junior por cómo venía la mano. Ese escenario que parecía muy remoto, bueno, fue el que se dio anoche y al final el partido que era el estratégico, era el partido a ganar o ganar, quizás, bueno, se convierte en el partido de celebración por la clasificación ya anticipada a octavos por parte de Cerro Porteño. Fíjense para ver de vuelta la tabla de posiciones. Cerro Porteño ya hasta aquí el único clasificado del grupo, 10 puntos. Palmeiras tendrá que consolidar su clasificación, tiene 8. Cristal con 6 y Junior con su victoria de ayer se anima para, ¿por qué no tentar la chance de Copa Sudamericana? Junior si le gana a Palmeiras y Cristal pierde contra Cerro. Junior va a Copa Sudamericana y queda último Cristal. O sea, todavía queda por resolverse alguna cuestión allí. Así viene este Cerro Porteño afilado en Copa Libertadores, que juega con otra intensidad, donde juega con otro nivel de concentración, donde la estrategia también del técnico va variando de partido a partido, con lo que puso anoche en cancha.
Y sobre todo también la determinación con la que juegan los jugadores estos partidos, el nivel de concentración que pone Cerro Porteño. Con un mediocampo que en un principio uno podría suponer que podría ser muy, muy blandito. Con Morel y Piris, bueno, hay suficiencia, pero con los extremos, con Domínguez y Klimovic, como que iba a haber poco apego a la marca. Sin embargo, Cecilio Domínguez se mandó un partidazo, formando la dupla con el otro Domínguez, con Fabricio, en ese costado derecho, donde realmente el trabajo de Cecilio no solamente estuvo con la pelota al pie, que lo hizo muy bien, sino también con esa dosis de sacrificio que agregó a esa tarea particular en pos del equipo, donde inclusive en algún momento llegó a jugar hasta de lateral derecho, dentro de una estrategia del técnico para multiplicar las marcas, porque Palmeiras tiene jugadores muy desequilibrantes en los extremos, con Arias, con Alan, pero había que poner muchas piedras en el camino para esos jugadores. Y en esa tarea estuvieron involucrados también los extremos que, reitero, no tienen el oficio para marcar, pero han puesto el sacrificio. Apostó por Noguera, la sorpresa en el equipo de Cerro el día de ayer. Noguera, que venía jugando en el campeonato, un jugador que le mete ganas, ha mostrado algún destello de calidad interesante, Noguera, pero todavía con poco peso como para asumir toda la responsabilidad en el ataque y acompañar a Vegetti. Por eso el ingreso de Torres en el segundo tiempo le dio otra presencia, otra fortaleza a Cerro Porteño. Dentro de un planteamiento que, bueno, permitió que el equipo supiera contener al Palmeiras, con un Alexis Martín que tuvo intervenciones importantes en el partido, el golero de Cerro Porteño, para, bueno, dejar un poco en el pasado lo que había sucedido ya en el partido contra Trinidense, donde él se mandó un error grosero en lo personal, pero también con esto se redime a nivel internacional con la sobriedad que mostró anoche frente al Palmeiras, con un Cerro Porteño que supo ganarle una vez más al Palmeiras en condición de visitante. Lo había hecho, ayer recordábamos la última victoria del Cerro con el gol de Arzamendia, aquel debut de Jubero. Anteriormente, en aquel partido recordado que terminó en un bochinche terrible, en Semana Santa, ya por el 2006, si mal no recuerdo. Bueno, esta es la tercera victoria de Cerro frente al Palmeiras. Todas las victorias de Cerro hasta aquí de visitante frente al Palmeiras. Además, cortó una racha de 27 partidos de Palmeiras que no perdía de local en copas. Realmente todo salió redondito para Cerro Porteño, en lo que fue también una jornada sentimental importante, me parece, para el hincha, con el estreno de la camiseta, la tercera indumentaria que apareció anoche. Y bueno, tuvo la mejor presentación posible. Ganarle nada menos que al Palmeiras con esta camiseta. Si mal no recuerdo, había aparecido a finales de los 90 la alternativa esta con el escudo impregnado en todo el cuerpo, y que además lució muy, muy bonito ese atuendo anoche frente a Palmeiras. Una camiseta clásica de Cerro, que no sé si será la misma tela. Los cerristas me van a decir, la tela era un poco gruesa, digamos, aquella noventosa. Todavía no tuve la ocasión de tocar la textura de esta camiseta de Cerro Porteño, pero bueno, visualmente lució muy bien, y mejor aún con Pablo Vegetti como el goleador de Cerro Porteño, que con esto ya está en octavos de final de la Copa Libertadores de América.